Ella estaba de rodillas en la tierra reseca, embarazada, sin nadie. El vestido floreado, el vientre pesado, el cielo morado y cerrado allá arriba, y flores amarillas que ella misma había cortado, porque era todo lo que había. Cada persona que debió haberse quedado se fue. Cada mano que debió haber ayudado se cerró. Cargó todo sola. El peso del vientre, el peso del abandono, el peso de un mundo que miraba y fingía no ver. Hasta que un hombre a caballo se detuvo al fondo del camino, se quitó el sombrero, miró y se quedó. Sin prometer nada, sin pedir nada, solo se quedó. Lo que pasó después, este video te lo va a mostrar. Dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Si esto ya pesó en tu corazón, deja el like ahora y suscríbete, porque lo que ese hombre hizo en las horas siguientes, nadie lo esperaba. Sabina Trujillo tenía, al momento en que su madre dejó de reconocer los días con claridad, lo siguiente: una casa de adobe con el techo remendado en 3 lugares distintos con materiales distintos porque cada reparación había llegado con lo que había a la mano en ese momento, y no con lo que hacía falta realmente. Un costal de maíz que alcanzaría para 6 semanas, si era cuidadosa con las porciones y si las gallinas seguían poniendo, lo cual no estaba garantizado porque las gallinas eran 2, y ponían de manera irregular, desde que el calor del verano anterior las había desorientado y nunca habían terminado de recuperar el ritmo. Una milpa pequeña sembrada en tierra que había dado poco desde antes de que Sabina naciera, tierra pedregosa y flaca que exigía más de lo que devolvía, y que su madre había trabajado durante décadas con una perseverancia que ya no era optimismo sino costumbre. Un vestido floreado de tela regalada, rojo con flores azules y amarillas, que ella misma había cosido en una tarde y que usaba casi todos los días porque era el que tenía. Un rebozo café con el fleco deshilado por los bordes de tanto uso, que había sido de su madre antes de que su madre dejara de salir. Y un hijo adentro del cuerpo, de 6 meses ya, que nadie había pedido formalmente y que venía de todas formas con la determinación silenciosa de lo que ya está en marcha y no tiene modo de detenerse. Lo que no aparecía en ese inventario, porque no hay manera de incluirlo en una lista sin que suene a otra cosa, era el tiempo que le llevaba a todo eso. Las horas de madrugada cuando Cleotilde no dormía y necesitaba que alguien le hablara. Las horas de mediodía cargando agua bajo el sol, las horas de la tarde moliendo y cocinando con el vientre que ya pesaba y que hacía todo más lento. Las horas de la noche cociendo a la luz de la vela lo que se había roto durante el día. Ese tiempo no estaba en ningún inventario porque nadie lo había pedido que lo llevara, y porque llevarlo habría requerido reconocer que era un recurso que se estaba acabando. Y reconocerlo no servía para nada más que para saber que se estaba acabando. No tenía dinero en efectivo, o tenía tan poco que era lo mismo que no tener. No tenía deuda escrita en papel, pero sí debía favores que nadie iba a cobrarle en moneda, y que de todas formas pesaban de una manera que Sabina conocía bien, porque había crecido viendo a su madre pagar esa clase de deudas con trabajo y con silencio, y con la disposición de no quejarse cuando correspondía callarse. No tenía marido desde un martes en la mañana, en que el hombre que vivía con ella le dijo que volvía al mediodía, y no volvió. Eso había sido 5 meses atrás. Sabina lo había buscado 3 días. Había preguntado en el pueblo, había esperado otro mes con esa clase de espera que no se declara, sino que simplemente se ejerce, levantándose cada mañana y mirando el camino antes de empezar el día. Después, había dejado de esperar. No porque se hubiera resignado en el sentido tranquilo de esa palabra, sino porque no había modo de alimentar a una mujer enferma con la resignación, ni de cargar agua con ella. Y las cosas que había que hacer, no esperaban a que ella terminara de procesar lo que le había pasado. Lo que sí tenía era a Cleotilde Vargas, su madre, 68 años cumplidos el mes anterior, con una torta de maíz que Sabina había hecho, y con una vela que encontró en el fondo de una caja, y que encendieron juntas sin hacer ceremonia porque Cleotilde era de las que no gustan de ceremonias para las cosas propias, solamente para las de los demás.
Cuando Sabina le preguntó si quería que cantaran algo, la vieja hizo un gesto con la mano que significaba que no exagerara. Así que no cantaron nada. Comieron la torta en silencio y fue suficiente, porque entre ellas el silencio hacía mucho tiempo que no era incomodidad, sino una forma de estar juntas que no requería más. Cabello completamente blanco desde los 50. Cuerpo que había ido cediendo terreno a la enfermedad, con la lentitud de algo que no se rinde de golpe, sino que va retirándose cuarto por cuarto, dejando que la persona que lo habita siga funcionando con lo que queda. Cleotilde había sido de las mujeres que no piden auxilio, hasta que el cuerpo no da absolutamente más, y aún entonces lo piden con una incomodidad visible, como si pedir fuera una forma de rendirse, que no termina de sentarse bien. Ese carácter le había servido bien durante décadas, le había dado una independencia que en esa región y en ese tiempo era escasa para una mujer sola. Había criado a Sabina sin ayuda sostenida de nadie. Había trabajado la milpa en los años en que todavía podía. Había negociado ella misma lo que había que negociar, y se había mantenido sin deberle más de lo justo a nadie. Eso era un logro real en un lugar donde las mujeres sin hombre detrás tendían a volverse invisibles o a volverse dependientes. Y Cleotilde había elegido ninguna de las dos cosas con una terquedad que Sabina heredó sin que nadie se la declarara expresamente. Pero ahora ese mismo carácter la había llevado a no pedir cuando debería haber pedido antes. Y la enfermedad había avanzado más de lo que habría avanzado si alguien la hubiera visto en los primeros meses, cuando todavía había algo que hacer que no fuera solamente acompañar. Sabina la bañaba, la alimentaba, le cambiaba la ropa de cama con la frecuencia que hacía falta y con los recursos que había, que no siempre eran suficientes. Le hablaba de noche cuando la vieja no podía dormir, de cosas pequeñas y cotidianas. Lo que habían hecho las gallinas ese día, lo que había visto en el camino cuando fue a buscar agua, cómo estaba la milpa, si había nubes o no había. No hablaba de la enfermedad. No hablaba del hijo que venía. No hablaba del hombre que se había ido. Hablaba de las gallinas y de la milpa y del camino, y Cleotilde escuchaba con los ojos cerrados o abiertos, dependiendo de la noche, y a veces respondía y a veces no. Lo que importaba era el sonido de la voz de Sabina en el cuarto oscuro, que era una manera de decirle a la vieja que seguía habiendo alguien ahí, que el mundo no se había vaciado todavía. No lo hacía con resignación ni con amargura, que eran las dos interpretaciones que la gente del pueblo le atribuía desde afuera cuando hablaban de la situación de las dos mujeres de la casa del borde del camino. Lo hacía porque Cleotilde Vargas era lo único que tenía nombre propio en su vida en ese momento. Lo único que reconocía cuando se despertaba de madrugada con el hijo, moviéndose adentro, y el peso de todo lo demás cayéndole encima. El amor de Sabina por su madre no era del tipo que se declara ni del tipo que se exhibe. Era del tipo que se ejerce, que se pone en práctica en los detalles que nadie ve, en la manera en que acomodaba las almohadas para que la vieja estuviera cómoda, en el caldo que hacía con lo poco que había pero que hacía bien, con las hierbas que había aprendido de la misma Cleotilde cuando era niña, y que ahora usaba para ella. Ese amor era una forma de memoria también, y Sabina lo sabía aunque no lo pensara en esos términos. La comunidad que las rodeaba, ese conjunto de casas dispersas a lo largo del camino que el polvo reclamaba cada temporada seca, y que la lluvia volvía intransitable cada temporada húmeda, había llegado a un acuerdo tácito sobre las dos mujeres de la casa del borde. Eran una situación que estaba resuelta. Eso significaba que nadie intervenía de manera sostenida, no porque fueran malos vecinos en el sentido declarado, ni porque quisieran el mal de Sabina y de Cleotilde, sino porque la gente tiende a no tocar lo que tiene la apariencia del orden, aunque ese orden sea apenas la superficie de algo que está costando muchísimo mantener. Sabina iba al pueblo. Compraba lo que podía con lo que tenía. Cargaba agua, molía, cocinaba, lavaba, remendaba, y por las noches se sentaba junto a su madre. Eso, desde afuera, tenía el aspecto de una mujer que está manejando su situación. Y una mujer que está manejando su situación no convoca la compasión de la misma manera que una mujer que claramente se está hundiendo.
Fue así como llegó el primer golpe serio, y llegó de la manera en que llegan los golpes que más duelen. De alguien que tenía la posibilidad de ayudar y eligió no hacerlo, y que además se tomó el trabajo de explicar por qué, con la tranquilidad de quien está en su derecho. Y lo sabe. Sabina había caminado 4 kilómetros bajo un sol que no tenía consideración por nadie para llegar al consultorio del médico del pueblo, un hombre de nombre Don Restituto Olea, que usaba un saco que alguna vez había sido elegante y que guardaba el bigote entrecano con la precisión de quien cuida lo único que le queda de una época mejor. Tenía 54 años, y la costumbre de los que han ocupado una posición de autoridad durante suficiente tiempo, como para olvidar que esa posición existe para servir a algo, y no solamente para existir. El consultorio era una habitación al frente de su casa, con una silla para el médico y 2 bancas de madera para quienes esperaban, y olía a alcohol y a un jabón que no era de los que usaba la gente del campo. Había un cuadro en la pared que no venía al caso. Había una ventana con una tela que hacía las veces de cortina. Era el único consultorio médico al que tenían acceso las familias de ese radio, lo cual le daba a Don Restituto Olea una posición que no había tenido que ganarse en ningún sentido real. Simplemente había llegado ahí y la posición existía porque no había otra. Sabina llegó al umbral del consultorio con el vientre visible bajo el vestido floreado y el rebozo echado sobre los hombros, y le explicó, con las palabras precisas de quien ha practicado lo que va a decir durante el camino de 4 kilómetros para no gastar palabras de más, ni dejar fuera nada importante, que su madre tenía fiebre irregular desde hacía semanas, que ya no se levantaba sola, que necesitaba que alguien la viera. No le pidió compasión, le expuso los hechos. Creía que los hechos eran suficientes para que el médico entendiera que había una persona enferma que necesitaba atención médica, que era la función que el médico tenía. Don Restituto la escuchó, o hizo el gesto de escucharla, que no es exactamente lo mismo, porque escuchar implica que lo que uno oye tiene algún efecto en lo que uno hace a continuación, y en este caso no lo tuvo. Cuando ella terminó, le dijo, sin bajar la voz ni hacer ningún gesto de que lo que iba a decir requería alguna discreción, que él no salía a rancho sin pago por adelantado, que eso era la política del consultorio, que si no tenía con qué pagar por adelantado, que esperara a tener, y que, mirando cómo estaba ella, le parecía que la espera podía ser larga. Se lo dijo con la naturalidad de quien dice algo que considera obvio, y que no requiere suavizarse porque la persona que lo escucha debería haberlo sabido de antemano. Se lo dijo delante de 2 mujeres que aguardaban sentadas adentro con sus propias tristezas y sus propios problemas. Ninguna de las 2 levantó la vista del suelo ni del regazo, ni de lo que estuvieran mirando. Don Restituto regresó adentro del consultorio con el mismo paso con que habría entrado, si hubiera terminado una conversación sin importancia. Sabina se quedó parada en el umbral el tiempo que tardó en entender que ya no había nada más que hacer ahí, que había llegado al final de lo que ese lugar podía darle. Y luego se dio la vuelta y empezó los 4 kilómetros de regreso. No lloró en el camino de regreso, no porque no tuviera ganas, que quizás las tenía, sino porque llorar caminando con ese vientre y ese sol era un lujo que no podía permitirse en ese momento, que requería una energía que no tenía de sobra. Apretó el rebozo sobre el hijo que traía adentro y caminó. El camino era el mismo que a la ida, pero en sentido contrario tiene otra textura, porque uno lleva cosas distintas encima. A la ida llevaba la esperanza de que el médico viniera. A la vuelta llevaba la confirmación de algo que había sospechado pero que esperaba que no fuera así. Las palabras de Don Restituto Olea no le dolían solamente como rechazo, le dolían como certificación. En esa región y en ese tiempo, las palabras que un hombre en posición de autoridad decía en voz alta delante de testigos tenían una función específica, que era la de fijar una condición. Don Restituto no le había dicho solamente que no tenía dinero, le había dicho, delante de quien quisiera escuchar, que era el tipo de mujer a quien no valía la pena ayudar. Eso se pegaba en la piel de una manera que el tiempo no borraba fácilmente, y lo que más dolía
Lo que Sabina fue procesando en silencio durante los 4 kilómetros de regreso era que las 2 mujeres que estaban adentro esperando tampoco habían dicho nada. No habían tomado partido a favor de don Restituto, que también era cierto, pero tampoco habían tomado partido a favor de ella. Y eso era una elección también, aunque se presentara como pasividad. El silencio de esas 2 mujeres le decía algo sobre cómo el mundo estaba organizado en ese lugar. Que la solidaridad entre personas en situaciones difíciles no era automática, que también tenía sus criterios y sus límites. Y que Sabina, en ese momento y con ese vientre y sin ese hombre que se había ido un martes, estaba del lado equivocado de esos criterios. Las semanas que siguieron tuvieron la textura del agotamiento acumulado, que es distinto al agotamiento de una sola noche sin dormir, y que es mucho más difícil de sobrellevar, porque no tiene el punto de quiebre claro de la cosa aguda. Es el agotamiento que se instala por capas, que ya está ahí cuando la persona abre los ojos por la mañana, antes de que empiece el día, que no se va con el descanso porque el descanso tampoco es completo. Camerino Ríos, el vecino que había prometido al padre de Sabina, años atrás, cuidar de las mujeres de esa casa, en caso de que hiciera falta, mandó a su hijo adolescente a decirle que ya no podía prestarles el burro para acarrear agua, porque lo necesitaban en sus propias tierras. No vino él a decírselo. Mandó al muchacho, que tenía 15 años, y que lo dijo mirando el suelo con la incomodidad de quien está entregando un mensaje, que no redactó y que tampoco comparte del todo, y que salió corriendo en cuanto terminó como si el lugar lo incomodara. Sabina le agradeció al hijo con una sencillez que no era sarcasmo sino la única respuesta que tenía disponible. Y no mandó ningún mensaje de vuelta para Camerino Ríos. Desde ese día cargó el agua ella misma. Los cántaros de barro que usaban eran pesados cuando estaban llenos, y el pozo más cercano quedaba a una distancia que con el burro era un trámite, y sin él era una jornada. Aprendió a acomodar los cántaros sobre las caderas de una manera que distribuía el peso, sin cargar todo sobre el vientre, inclinando el cuerpo de un modo que le trabajaba la espalda, pero que era lo que había. Lo hacía 2 veces al día, mañana y tarde. Y cuando llegaba a la casa dejaba los cántaros junto a la puerta, y se quedaba un momento parada con la mano en la espalda baja, antes de entrar a ver a su madre. Ese momento parada junto a la puerta, con la mano en la espalda y la vista en el cielo o en el suelo, o en ninguna parte específica, era lo más parecido al descanso que se permitía durante el día. Después entraba y seguía. Cleotilde empeoró de manera más visible cuando la temporada seca se afianzó. Ya no se levantaba de la cama salvo con ayuda, y la ayuda la pedía con una incomodidad que Sabina había aprendido a anticipar para que la vieja no tuviera que pedirla. Comía poco y mal, con la dificultad de quien ha perdido el apetito no como capricho, sino como síntoma. A veces, hablaba con personas que no estaban en el cuarto, con una claridad y una naturalidad que indicaba que para ella sí estaban. Decía nombres, respondía preguntas que nadie había hecho en voz alta. Se reía de cosas que Sabina no podía escuchar. Sabina no interrumpía esos momentos. Los había estudiado con la atención de quien necesita entender algo que no está en ningún libro. Y había llegado a la conclusión de que su madre no estaba perdida en esos momentos, sino que estaba en otro lugar al que todavía tenía acceso, y del que Sabina simplemente no tenía la llave. Eso no le daba miedo, ¿no? Le daba una especie de tristeza que no era desesperación sino reconocimiento. Cleotilde se estaba despidiendo de cosas que ella no podía ver, y eso era un proceso que le pertenecía a la vieja, y que nadie podía hacer por ella. Hubo una noche en que Cleotilde tuvo una confusión que fue peor que las anteriores. Se despertó convencida de que estaba en otro lugar, en una casa que Sabina no reconocía por la descripción, y empezó a llamar a alguien por un nombre que tampoco reconocía. Lo llamaba con una urgencia que no era de este tiempo, sino de uno anterior, de cuando ese nombre significaba algo que Sabina nunca supo. La vieja se incorporó en la cama, o lo intentó, y Sabina tuvo que ir hasta ella y sostenerla con los brazos mientras le hablaba al oído con la voz que había aprendido a usar para esas situaciones. Baja, constante, sin dramatismo.
diciendo su nombre una y otra vez hasta que el nombre hiciera efecto. Cleotilde fue volviendo despacio, como quien sale de algo profundo y no está segura todavía de lo que hay en la superficie. Cuando reconoció a Sabina, no dijo nada. Simplemente dejó de empujar contra los brazos que la sostenían y se relajó, y eso fue suficiente. Sabina la acomodó de nuevo, le dio agua, se sentó en el petate con la mano cerca de la mano de su madre, y no durmió más esa noche. Dormían en el mismo cuarto. Sabina en un petate junto a la cama de su madre. Había noches en que Cleotilde se despertaba y no sabía dónde estaba. Y Sabina le hablaba desde el petate con la voz baja y constante de quien guía a alguien de regreso desde un lugar oscuro, diciéndole su nombre, diciéndole que estaba en su casa, que todo estaba bien, que Sabina estaba ahí. La vieja se calmaba con ese sonido antes de que se calmara con las palabras, que era una cosa que Sabina había notado, que en ese estado de confusión nocturna, lo que primero llegaba a Cleotilde era el tono y el ritmo de la voz, no el significado de lo que decía. Así que Sabina hablaba con calma aunque por dentro no estuviera calmada, con constancia aunque estuviera agotada, con una voz que decía que el mundo todavía tenía forma aunque adentro de ella misma esa certeza estuviera más frágil de lo que mostraba. Era una actuación, en el sentido de que requería sostener algo hacia afuera que no correspondía exactamente a lo de adentro. Pero era también algo más que una actuación, porque la voz que usaba con su madre en esas noches era real, aunque la calma que representaba no fuera completamente real. Y lo que Cleotilde recibía era real, aunque la persona que lo daba no tuviera de dónde sacarlo con tanta facilidad. Fue en una de esas noches, cuando Sabina llevaba semanas sin dormir un bloque continuo de más de 3 horas, cuando llegó Isidra Castellanos. No llegó de noche, llegó a media mañana, sin avisar, como quien ha tomado una decisión y la ejecuta antes de cambiar de opinión. Era una mujer de 39 años que lavaba ropa ajena y que conocía las plantas medicinales con la precisión práctica de quien ha aprendido por necesidad durante mucho tiempo y no por estudio. Llegó con un atado de hierbas envuelto en un trapo limpio y con una olla de caldo de pollo todavía caliente que había cargado 4 kilómetros desde el pueblo en las manos, caminando despacio para no derramarlo. Dejó las cosas en la entrada de la casa. Le explicó a Sabina qué era cada hierba y para qué servía y cómo usarla. Y se fue antes de que Sabina pudiera decirle que se quedara, o ofrecerle algo a cambio, o encontrar las palabras para lo que quería decirle, que eran muchas, y que en ese momento no salían. Sabina se quedó parada en la puerta con la olla caliente entre las manos y las hierbas bajo el brazo, y sintió algo que no sabía bien cómo nombrarse. No era exactamente gratitud, aunque también era eso. Era más parecido al reconocimiento de que alguien la había visto a ella. No a la situación, no al problema, sino a ella. A Sabina Trujillo con el vientre de casi 6 meses, y el agotamiento de semanas, y el vestido floreado y la espalda que le dolía. Y ese reconocimiento tenía un peso específico que nada de lo que había recibido en meses tenía. Porque la mayoría de lo que había recibido en meses era la confirmación de que no era vista o de que lo que se veía de ella no merecía consideración. Isidra Castellanos no le había dado nada grande. Le había dado caldo y hierbas y 4 kilómetros de camino. Pero le había dado eso sin que nadie se lo pidiera, lo cual lo convertía en otra cosa. La milpa que Sabina había sembrado sola, con el vientre de 5 meses ya pronunciado, y el sol de la temporada pegando sin miramientos, produjo ese año menos de la mitad de lo que necesitaban. La tierra había recibido poca lluvia en el momento en que la necesitaba, y había recibido demasiada después, cuando ya no servía de nada. Sabina lo sabía desde antes de levantar la cosecha. Lo había visto venir en la manera en que las plantas iban creciendo, en el color de las hojas, en el peso de las mazorcas cuando todavía estaban en la planta. Hay un conocimiento que se tiene sobre la tierra cuando se la trabaja de cerca y durante mucho tiempo. Un conocimiento que no viene de los libros, sino de los años, y de la repetición. Y ese conocimiento a veces dice cosas que no se quieren escuchar. Sabina lo escuchó desde semanas antes y no lo dijo en voz alta porque decírselo a quién,
A su madre enferma, que no podía hacer nada con esa información, no habría servido más que para agregarle peso a lo que ya cargaba. Lo procesó sola, como procesaba la mayoría de las cosas en ese periodo, y siguió trabajando la milpa hasta el final, porque no trabajarla hasta el final habría sido peor que sacar la mitad de lo que hacía falta. Pero sembró hasta el final de todas formas, y trabajó hasta el final de todas formas, porque no sembrar era peor que sembrar poco, y porque había algo en el acto de sembrar que era también una forma de decirle al mundo que una seguía ahí, que no se había retirado todavía. Cuando levantó lo que dio, lo contó con cuidado, lo pesó, lo guardó en el costal, y se sentó a hacer las cuentas con la letra apretada que su madre le había enseñado. Las cuentas no cerraban. No cerraban por un margen que no era catastrófico en el sentido inmediato, pero que sí era serio en el sentido de los próximos 2 meses, que eran los meses en que el niño iba a nacer, y en que Cleotilde iba a necesitar más cuidados, y en que ella misma iba a necesitar algo más de lo que venía comiendo. Fue entonces cuando fue a la hacienda. La hacienda más cercana era un conjunto de construcciones detrás de una cerca de piedra que se veía desde el camino, y que desde lejos tenía el aspecto de la prosperidad, aunque de cerca tuviera también el aspecto del descuido en los bordes, que es como suele verse la prosperidad de cerca en esa clase de propiedades. El capataz se llamaba Venancio Solís, 41 años, cara ancha, y una mirada que no se posaba en los ojos de quien le hablaba sino en algún punto justo por debajo de la frente, como si estuviera evaluando el peso de una carga o calculando algo que no iba a decir en voz alta. Sabina le dijo que buscaba trabajo, que podía cocinar, lavar, llevar registros, que tenía buena letra y podía leer bien, que estaba dispuesta a trabajar desde el día siguiente si la contrataban. Venancio Solís la escuchó con los brazos cruzados y la mirada moviéndose entre su cara y su vientre, con una regularidad que no era discreta. Cuando ella terminó, le dijo que no contrataban mujeres en esa condición, que si quería podía volver después de parir, que si para entonces el rancho seguía dando trabajo, que no estaba garantizado. Lo dijo con la naturalidad de quien dice algo que ha dicho muchas veces, y que ya no examina, como una regla del mundo que existe antes de la persona que la enuncia, y que seguirá existiendo después. Lo dijo mirándole el vientre, no la cara, y en ese gesto estaba todo lo que Sabina necesitaba entender, que para ese hombre, ella no era una persona que buscaba trabajo, sino una condición que descalificaba. Dio las gracias con la misma voz plana con que había dicho todo lo demás. Salió y caminó de regreso a la casa sin detenerse. Lo que hay que entender de ese periodo, para entender lo que fue construyéndose en Sabina durante esas semanas, es que cada rechazo no llegaba solo. Llegaba encima de los anteriores, y se apilaba, y el peso no era solamente el de la negativa en sí, sino el de lo que cada negativa confirmaba. Que el mundo, en esa región y en esa época, tenía criterios muy precisos para decidir a quién le extendía la mano y a quién no. Y que esos criterios no tenían que ver con el trabajo o la voluntad de una persona, y sí mucho que ver con si esa persona estaba en la forma correcta, con el hombre correcto, en la situación correcta. Sabina no pensaba en esos términos abstractos porque no era el momento de pensar en términos abstractos. Era el momento de cargar agua y de hacer las cuentas y de sentarse junto a su madre de noche. Pero lo sentía en el cuerpo de una manera que no necesitaba palabras para existir. Lo sentía en los umbrales donde nadie la invitaba a pasar, en los recados mandados por hijos adolescentes en lugar de venir a decir las cosas de frente, en las miradas del mercado que la sumaban y la restaban en un segundo y sacaban una conclusión que ella no había autorizado. Hubo una semana en que Cleotilde tuvo fiebre 3 días seguidos. Sabina le aplicó las compresas con el agua que tenía. Le dio las infusiones que Isidra le había dejado. Le habló toda la noche del primer día porque la fiebre traía confusión. Y Cleotilde necesitaba escuchar que alguien seguía ahí. Al tercer día la fiebre bajó sin que nadie viniera a verla, sin que nadie del pueblo apareciera, sin que don Restituto Olea cruzara los 4 kilómetros que separaban su consultorio de la casa de adobe. ¿Bajó sola?
O bajó gracias a las compresas y las infusiones y las noches sin dormir de Sabina, que era lo mismo que decir que bajó gracias a lo único que había disponible. Cleotilde salió de esos 3 días más pequeña, como si la fiebre le hubiera cobrado algo que no se devuelve. Comía menos, dormía más. Ya casi no hablaba con las personas que no estaban en el cuarto. Sabina lo notó y no lo dijo en voz alta porque decirlo no cambiaba nada. Fue en esos días cuando Sabina tomó una decisión que no anunció a nadie, porque no había a quien anunciársela. Iba a llegar hasta el final de lo que viniera, sin importar lo que fuera, y después de ese final iba a seguir. No era una decisión heroica. Era la decisión práctica de alguien que ha revisado las opciones y ha determinado que no hay ninguna que sea mejor que seguir. Pero las decisiones prácticas, cuando se toman en condiciones de agotamiento extremo y de pérdida progresiva, tienen también una dimensión que va más allá de lo práctico. Tienen la dimensión de lo que una persona decide ser. Y Sabina había decidido ser de las que no se doblan aunque se cansen. No porque fuera más fuerte que otras mujeres en situaciones similares, sino porque Cleotilde Vargas le había mostrado durante toda una vida que doblarse no resuelve nada y sí cuesta mucho. Y ese era quizás el único legado concreto y utilizable que la vieja podía dejarle. La noche antes de que Cleotilde muriera, Sabina no durmió. No porque supiera con certeza lo que iba a pasar, sino porque algo en el cuerpo lo sabía antes de que la mente lo procesara y no la dejó descansar. Estuvo toda la noche en el petate junto a la cama de su madre, con una mano sobre el vientre del hijo que venía, y la otra extendida cerca de la mano de Cleotilde, sin tocarla siempre pero disponible, por si la vieja necesitaba sentir que alguien seguía ahí en la oscuridad. La respiración de Cleotilde fue cambiando a lo largo de la noche, de una manera que Sabina escuchó con una atención que no sabía que tenía. Primero regular, luego con pausas más largas entre exhalación e inhalación. Luego con un ritmo diferente que no tenía nombre, pero que era distinto a todo lo anterior. A veces la vieja decía palabras sueltas. A veces movía los dedos. Sabina no le soltó la mano en toda la noche. Cleotilde murió cuando el cielo empezaba a cambiar de color antes del amanecer. No fue con ruido ni con movimiento. Fue con la quietud de algo que se extingue después de haber ardido durante mucho tiempo. Una quietud diferente a la quietud del sueño, más definitiva, más amplia. Sabina lo sintió en la mano antes de verlo en la cara, porque la mano de su madre dejó de tener temperatura propia con esa gradualidad que no se puede ignorar si uno está prestando atención, y Sabina estaba prestando atención desde hacía horas. Se quedó quieta un momento con la mano de la vieja entre las suyas, mirando su cara, que tenía la expresión de alguien que ha terminado de hacer algo que le costó mucho, y que por fin puede descansar de verdad. Luego hizo lo que había que hacer. La vistió con la ropa que Cleotilde guardaba doblada en el fondo del baúl desde hacía años, ropa limpia y decente que había preparado para ese día, con la misma anticipación práctica con que había guardado el dinero para los derechos de sepultura, y con que había dejado instrucciones sobre dónde estaban las cosas importantes. Le cruzó los brazos sobre el pecho, le acomodó el cabello blanco con las manos que le temblaban apenas, no de llanto, sino del esfuerzo de mantener la calma en el cuerpo cuando el cuerpo no quiere. Fue al patio antes de que aclarara del todo y cortó las flores amarillas que había visto en el monte el día anterior, las únicas que había encontrado, y las dejó sobre el pecho de su madre porque no tenía más, y porque Cleotilde merecía algo que no fuera solo la ropa guardada del baúl. Luego salió al patio. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared de adobe que el sol iba a calentar más tarde, y estuvo ahí un tiempo sin hacer nada que no fuera estar. El niño que traía adentro se movió mientras ella estaba sentada en el suelo del patio. Se movió con esa fuerza que tienen los que vienen, esa fuerza que no pide permiso y que no entiende de momentos. Sabina puso la mano sobre el vientre. No dijo nada, pero ese movimiento, en ese momento, con su madre recién muerta adentro de la casa y el cielo todavía morado antes del día, fue una de esas cosas que se quedan grabadas en el cuerpo de una manera que no se borra, la simultaneidad de lo que se termina y lo que viene,
sin espacio entre los dos, sin transición suave, sin que el mundo haga pausa. Mandó aviso con un niño que pasó por el camino media mañana. Le explicó la casa, le dijo que fuera al pueblo, que avisara que Cleotilde Vargas había muerto y que necesitaban ayuda para el entierro del día siguiente. El niño asintió con esa seriedad que tienen los niños cuando les encargan algo de adultos, y que es una seriedad real, no imitada, porque los niños en esa región aprendían temprano que los encargos de adultos son encargos serios. Se fue corriendo por el camino. Sabina lo vio alejarse, y luego miró el camino vacío en la dirección del pueblo, y esperó. Nadie llegó ese día. Sabina esperó sentada en el patio toda la tarde, mirando el camino, levantándose solamente para revisar a su madre, para darle agua a las gallinas, para hacer algo con las manos cuando el tiempo de esperar se volvía demasiado concreto. El camino estuvo vacío de personas que vinieran hacia ella desde el pueblo todo el día. Pasaron otras personas, gente que iba y venía por sus propios asuntos, y algunos la vieron sentada en el patio, y siguieron de largo porque lo que vieron era una mujer sentada en el patio de su casa, que no era una imagen que convocara intervención. Al oscurecer encendió la vela que le quedaba, entró a sentarse junto a su madre, y durmió en el petate la primera noche sin Cleotilde viva en el cuarto. Al día siguiente llegó el cura, Ildefonso Bracamontes, 62 años, con la sequedad de los que han visto muchos duelos y han aprendido a administrar el propio sin gastarlo en los ajenos. Llegó a media mañana montado en una mula que dejó atada afuera, entró, miró el cuarto, miró a Cleotilde, y empezó los gestos del oficio con la eficiencia de quien los ha ejecutado suficientes veces como para que no requieran pensamiento. Había en esos gestos un respeto que era genuino en la forma, que era lo que la forma podía garantizar sin conocer a la persona que estaba siendo enterrada, ni a la persona que la había cuidado hasta el final. Sabina lo vio hacer todo eso desde el umbral del cuarto, con las manos juntas y el rebozo sobre los hombros. Cuando Bracamontes terminó y se volvió hacia ella, por un momento Sabina pensó que iba a preguntarle algo, que iba a decirle algo que no fuera lo que dijo. Lo que dijo fue que tendría que pagar los derechos de sepultura antes de que le dieran lugar en el cementerio del pueblo. No le preguntó cómo había pasado los días previos. No le preguntó si había comido, que era una pregunta razonable dado que cualquiera que la mirara podía ver que estaba en el final del embarazo y que estaba sola. No mencionó la criatura que Sabina cargaba visible desde cualquier ángulo, no para preguntarle cómo estaba, ni para decirle que eso también necesitaba atención. Nada. Extendió la mano con la misma naturalidad con que el médico había recitado su política de pago por adelantado. La naturalidad de quien ha determinado que la situación personal de la persona frente a él no es asunto suyo y que su función comienza y termina en el trámite. Sabina fue hasta el petate, levantó el borde con cuidado, sacó el dinero que había guardado ahí durante meses. Había juntado ese dinero gradualmente, en cantidades pequeñas que sobraban de las compras del pueblo, y que guardaba debajo del petate en lugar de en el baúl, porque el petate era más fácil de alcanzar cuando una se levantaba de noche y necesitaba verificar que seguía estando. Lo había guardado porque Cleotilde le había dicho una vez, mucho tiempo atrás, que siempre había que tener para el entierro, que era lo único gasto de la vida que no se podía diferir ni negociar, ni sustituir por algo más barato. Así que lo había guardado, y ahora lo sacó, y se lo dio al cura, que lo contó con los dedos sin que la prisa lo apurara. Asintió con la cabeza, y se fue. Cuando salió, el cuarto se quedó más vacío que antes de que llegara, que era un logro en el sentido inverso. Esa tarde, mientras Sabina estaba sentada en el patio junto a la puerta de la casa, apareció a lo lejos por el camino un hombre a caballo. Se detuvo antes de llegar, a una distancia que era la distancia de alguien que no quiere interrumpir sin permiso, pero que tampoco quiere pasar de largo sin más. El caballo estaba quieto. El hombre también. Sabina lo miró desde donde estaba sin levantarse, porque no tenía energía para ponerse de pie para alguien que podía hacer cualquier cosa. El hombre ató el caballo a un árbol seco que había al borde del camino, y caminó hacia la casa quitándose el sombrero mientras avanzaba.
Era Apolinar Mendoza, 49 años, una complexión de hombre que ha cargado cosas durante mucho tiempo, y que el cuerpo lo muestra sin dramatismo, simplemente como la forma que tiene. Cara curtida por el sol con la textura de la madera que ha estado a la intemperie durante años, que no es descuido sino historia acumulada. Manos grandes con los nudillos marcados que sostenían el sombrero con esa naturalidad de quien no sabe dónde ponerlo, pero lo pone en algún lado porque tiene que ir en algún lado. Lo conocían en la región como ranchero que paga lo que debe, y no pide más de lo que puede devolver. Cerrado pero justo. De los que no ofrecen nada que no les sea pedido directamente, pero que cuando dan algo, lo dan completo sin retasear. Había enviudado 6 años atrás, silenciosamente, sin hacer de ello una historia pública ni de su luto, algo que la gente tuviera que administrar. Su mujer había sido de las personas que dejan un espacio muy específico cuando se van, no porque fueran ruidosas, sino porque eran precisas, y ese espacio preciso es el más difícil de llenar o de no llenar. Apolinar había elegido no intentar llenarlo. Había seguido con las tierras, con los animales, con los peones, con las temporadas de siembra y de cosecha, y había hecho de esa continuidad la forma en que se vive cuando ya no se tiene muy claro para qué se vive, pero tampoco se tiene razón para parar. Administraba sus tierras solo, sin socios, sin favores pendientes en ninguna dirección. Sabina lo había visto en el mercado del pueblo 2 o 3 veces en su vida, de lejos, en el tipo de cruce de vistas que se tiene con alguien que uno reconoce pero que no conoce. Nunca habían hablado. Se acercó. Se paró a unos pasos de la puerta, lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, y lo suficientemente lejos para no estar adentro sin permiso. Miró hacia el interior de la casa donde estaba Cleotilde. Miró a Sabina. Miró el vientre con la brevedad de quien nota algo, y no lo convierte en comentario. Luego miró el camino vacío, como verificando lo que ya sabía antes de preguntar. Preguntó, con la voz llana y sin adorno de quien hace una pregunta cuya respuesta ya supone, pero que de todas formas hay que hacer, si había alguien más viniendo. Sabina le dijo que no. Él asintió. No con sorpresa, con el asentimiento de quien suma y el resultado da lo que ya esperaba. Preguntó si podía quedarse hasta que llegara alguien del pueblo a ayudar. Sabina le dijo que nadie iba a venir. Él volvió a asentir. Fue hasta donde había atado el caballo, lo reacomodó a la sombra escasa del árbol, y volvió. Se sentó en una piedra a distancia prudente de la puerta, con el sombrero entre las manos, y se quedó ahí. No preguntó cómo había pasado las últimas horas. No ofreció palabras de consuelo del tipo que se dicen en esas situaciones, y que generalmente son ciertas pero inútiles. No intentó darle a Sabina ninguna versión de lo que estaba pasando que fuera más llevadera que la versión real. Se quedó sentado en la piedra con el sombrero entre las manos, y estuvo ahí mientras el sol cruzó el cielo y empezó a caer. Y el calor fue cediendo, y la luz se volvió de ese color horizontal que tienen las tardes en esa región antes de que oscurezca del todo. En un momento, uno de los peones que pasaban por el camino lo vio sentado ahí, y lo saludó desde lejos. Apolinar respondió el saludo con un gesto de la cabeza y nada más. El peón siguió su camino. Nadie le preguntó a Apolinar qué estaba haciendo ahí, porque la pregunta habría requerido explicar lo que estaba pasando en esa casa, y la respuesta era una que la gente del lugar prefería no tener que manejar. Sabina no le habló durante las horas que estuvo ahí. Él tampoco habló, pero esa presencia tenía un peso distinto al del espacio vacío. Y Sabina lo notó de una manera que no sabía cómo nombrarse. Como cuando en un cuarto donde uno ha estado solo, entra alguien y el cuarto no se achica, sino que de algún modo se vuelve más habitable sin que la persona haga nada en concreto. No era que Apolinar estuviera haciendo algo, era que estaba. Y estar, en ese momento y en ese patio, era lo que había y era suficiente. Cuando oscureció del todo, Apolinar se levantó, se puso el sombrero, le dijo buenas noches con la sencillez de quien ha hecho lo que vino a hacer, y que no necesita más palabras para eso. Desató el caballo y se fue por el camino que ya no se veía bien.
Sabina lo oyó alejarse y luego oyó el silencio que dejó, que era distinto al silencio de antes porque tenía la forma de algo que había estado y ya no estaba. Y esa forma tiene un peso específico que el silencio puro y llano no tiene. Esa noche Sabina durmió 3 horas seguidas, que era más de lo que había dormido en semanas. No porque la situación hubiera cambiado, sino porque algo en el cuerpo había registrado que no estaba completamente sola. Y ese registro, aunque fuera provisional y aunque no resolviera nada concreto, era suficiente para que el cuerpo bajara la guardia lo suficiente para descansar un poco. Apolinar volvió al día siguiente antes de que el sol pegara fuerte. Llegó con 2 peones de su rancho, hombres de trabajo que sabían lo que hacían y que lo hacían sin preguntar más de lo necesario, y con una carreta para llevar el cuerpo al cementerio. No había anunciado que volvería. Llegó y estaba ahí, y eso fue el único anuncio. Los hombres entraron a la casa con el respeto de quien sabe que está en un lugar de duelo. Hicieron lo que había que hacer con la eficiencia discreta de quienes han hecho ese tipo de cosa antes, y cargaron el cuerpo de Cleotilde Vargas hacia la carreta con cuidado. Sabina los dejó hacer. No tenía energía para ofrecer ni para rechazar nada. Y Apolinar lo había entendido desde antes de llegar, que era por eso que no había preguntado, sino que simplemente había llegado con lo que hacía falta. Caminaron hasta el cementerio del pueblo con la carreta al paso. Sabina iba junto a la carreta, con el rebozo echado sobre los hombros, aunque el calor no lo pedía, porque el rebozo era esa mañana una manera de estar cubierta que necesitaba. El camino del rancho al cementerio pasaba por el borde del pueblo, y algunas personas los vieron pasar. Nadie se unió al grupo. Nadie detuvo lo que estaba haciendo para sumarse. Miraron desde donde estaban y siguieron con sus asuntos, que era exactamente lo que habían hecho desde que Sabina había mandado el aviso con el niño del camino. El entierro fue breve y sin ornamento. Un ayudante del cura dijo los rezos con la eficiencia de quien tiene otros asuntos después. Los peones de Apolinar ayudaron con lo que había que ayudar. Sabina estuvo de pie junto a la tumba hasta que terminó todo, con las manos juntas delante del vientre, y la vista en el montículo de tierra que cubría a Cleotilde Vargas. 70 años de vida, de carácter, de silencio, de amor, del tipo que no se declara en voz alta, sino que se ejerce en los detalles todos los días. No dijo nada en voz alta. Puso la mano sobre la tierra un momento, el tiempo que hace falta para decirle a alguien lo que no se puede decir en palabras, y luego se fue. Cuando salió del cementerio, Apolinar estaba junto a la carreta. Los peones estaban a distancia, ocupados con el caballo. Apolinar no le preguntó si estaba bien, que era una pregunta que en ese momento no tenía respuesta honesta. Se quedó callado un momento mirando el suelo, y luego le dijo, con la voz sin adorno de quien dice algo que ha pensado pero que no sabe bien cómo vestir, que si necesitaba trabajo, en su rancho había que hacer, que había dónde estar. No lo dijo como quien hace un favor ni como quien ofrece caridad. Lo dijo como se dice algo que es razonable dado lo que existe. Una mujer que necesita trabajo y un rancho donde hay trabajo, y las dos cosas juntas hacen una conclusión que no requiere más elaboración que esa. Sabina lo miró. No respondió de inmediato. Esperó que él levantara la vista del suelo, y cuando lo hizo, le sostuvo la mirada el tiempo justo para que los dos entendieran que lo que seguía era un trato entre personas que se tratan con respeto, no una concesión de uno hacia el otro, sino un acuerdo entre iguales en términos de lo que cada uno traía y lo que cada uno necesitaba. Luego dijo que sí, sin más elaboración porque no hacía falta. No fue el inicio de nada sencillo. Fue el inicio de algo que podía funcionar si los dos lo trabajaban. Y ninguno de los dos necesitó decirlo, porque ambos lo sabían de la misma manera en que se saben las cosas que no requieren anuncio. Sabina regresó a la casa del adobe esa tarde. Recogió lo que cabía en un morral sin forzarlo. Miró el cuarto donde su madre había muerto esa mañana y salió. Dejó las llaves colgadas en el clavo junto a la puerta porque no había a quien dárselas. La casa era de Cleotilde y ahora era del tiempo, y el tiempo no necesita llaves.
Caminó hacia el rancho de Apolinar Mendoza con el hijo adentro del cuerpo a punto de nacer, el morral al hombro, y el vestido floreado de tela regalada que era lo más vivo que había en esa tierra de magueyes torcidos y horizontes sin cumplir. El rancho de Apolinar Mendoza no era grande ni pretendía serlo. Era funcional con la funcionalidad de las cosas que han ido creciendo según la necesidad, y no según el plan de alguien que tenía recursos para planear. Un cuerpo principal de adobe con techo de teja, 2 cuartos anexos añadidos en diferentes momentos, con diferentes materiales, y que se notaba que eran de diferentes momentos, un corral bien mantenido con la solidez de quien cuida lo que usa, una bodega donde guardaba las herramientas y el grano, un pozo con buen nivel de agua que era la mayor ventaja real que tenía el terreno sobre otros de la región. Los árboles que había en el patio eran pocos y no muy altos, pero daban sombra en los puntos donde la sombra hacía falta. Junto a la cocina para la mañana, junto al corredor para la tarde. Eso no era accidente, sino el resultado de décadas de vivir en un lugar y aprender su geometría de luz. Los 4 peones que trabajaban ahí eran hombres de entre 20 y 50 años que conocían su oficio y que habían aprendido a trabajar bajo un patrón que no pedía explicaciones innecesarias, pero tampoco las daba sin que se le pidieran. Había en ese rancho una especie de orden callado que no era rigidez, sino el orden de las cosas que funcionan porque todos los que intervienen saben lo que les corresponde. Sabina llegó. Evaluó el lugar en una mirada sin que nadie notara que lo estaba haciendo, y al día siguiente empezó a trabajar. No porque nadie le hubiera dicho que tenía que empezar de inmediato, sino porque no sabía estar quieta cuando había que hacer. Y porque estar quieta en ese momento, con su madre recién enterrada y el hijo a punto de llegar y todo lo demás todavía sin forma, era peor que moverse. El movimiento era la única forma de anclar el tiempo que tenía disponible. Le dieron el cuarto del fondo, el más pequeño y el más tranquilo, con una ventana que daba al patio trasero, y que por las tardes dejaba entrar una luz que no era bonita en el sentido decorativo, pero que era luz, y eso era suficiente. Hizo lo que podía hacer con el cuerpo que tenía en ese momento: cocinar, ordenar, llevar los registros de las cuentas con la letra apretada y limpia que Cleotilde le había enseñado cuando era niña con una libreta, y una paciencia que Sabina nunca había olvidado. Había noches en que Sabina sacaba la libreta nueva que Apolinar le había dado para los registros, y la miraba un momento antes de empezar a escribir, pensando en la libreta vieja de su madre, en las páginas llenas de la letra de Cleotilde, que era diferente a la suya pero que tenía el mismo origen, la misma persona que les había enseñado a las dos cómo se forma cada letra. No lo decía, lo pensaba y seguía con lo suyo. Apolinar tenía sus cuentas en papeles sueltos guardados en una lata de hojalata, como quien ha ido apuntando cosas con la intención de organizarlas después, y el después nunca ha llegado. Él mismo lo admitió sin vergüenza, pero con el fastidio concreto de quien sabe que algo está mal y no ha tenido cómo resolverlo. Sabina organizó esos papeles en 3 días, hizo columnas, sumó, cruzó entradas con salidas, construyó un registro que tenía sentido no solo en el momento sino hacia adelante. Cuando le mostró el resultado, Apolinar lo revisó en silencio durante un tiempo que Sabina no pudo calcular bien, porque no lo miraba a él sino a la libreta, esperando. Luego dijo que había 2 errores en lo que él había calculado solo, y que los errores eran de él. Lo dijo sin molestia, sin necesidad de defender nada, sin convertirlo en una explicación de por qué había errores que pudiera distribuir la responsabilidad hacia otro lado. Era un hombre que podía equivocarse sin que admitirlo le costara el carácter, que era una cosa que Sabina no había visto con frecuencia en hombres de su posición, y que registró sin hacer comentario. Los peones la recibieron con la neutralidad estudiada de quien no quiere tomar partido antes de entender qué está pasando. No fueron hostiles, no fueron amigables. La observaron trabajar durante unos días con la atención discreta de quienes evalúan si alguien encaja o no encaja en el ritmo del lugar, y cuando determinaron que encajaba, la trataron como se trata a quien hace bien lo que hace, con la normalidad del trato entre personas que comparten un espacio y un propósito. No la habían elegido.
pero la aceptaban. Y Sabina sabía distinguir entre ser aceptada y ser tolerada. Y esto era la primera. El pueblo fue otra cosa. Como el pueblo siempre es otra cosa. Tardó menos de 2 semanas en tener su versión de lo que estaba pasando en el rancho de Apolinar Mendoza. La versión no era completamente falsa, tenía los hechos básicos, que era que Sabina Trujillo, viuda y encinta de otro hombre, se había instalado en la propiedad de un hombre que vivía solo. Pero tenía los bordes recortados de la manera en que se recortan las historias, cuando el que las cuenta quiere que queden de cierta forma y no de otra. Decían que se había instalado apenas enterró a su madre. Así de limpio y así de deshonroso sonaba cuando se decía sin los días de por medio, sin Apolinar parado en una piedra en el patio toda la tarde sin decir nada, sin los cántaros de agua cargados sola con el vientre de 6 meses, sin el médico que no cruzó 4 kilómetros, sin el cura que contó el dinero y se fue. Sin todo eso, que era todo lo que daba contexto, lo que quedaba era la versión que el pueblo prefería, que era más simple y más juzgable. Fue en el mercado donde llegó más directo. 3 semanas después de que Sabina había llegado al rancho, fue al mercado del pueblo a comprar lo que Apolinar necesitaba. Estaba revisando maíz en uno de los puestos, palpando los granos con la concentración de quién sabe lo que está buscando, cuando una mujer se paró junto a ella. Se llamaba Nicolasa Fuentes, 35 años, esposa de un comerciante que tenía 2 puestos en el mercado, y que consideraba que eso le daba una posición desde la cual opinar sobre las formas de los demás. Le dijo a Sabina, con la voz en el volumen, de quien quiere ser escuchado por las personas que están cerca, pero no quiere parecer que está gritando, que era una desvergüenza instalarse en casa de un hombre, siendo viuda y encinta de otro, que su madre, Dios la tuviera en su gloria, se habría muerto de vergüenza de verla. Lo dijo delante de 4 o 5 personas que estaban lo suficientemente cerca para escucharlo. Nadie dijo nada en ninguna dirección. Nadie corrigió a Nicolasa Fuentes. Nadie tampoco la apoyó. Sabina la dejó terminar. No interrumpió. No cambió la expresión de una manera que Nicolasa Fuentes pudiera usar para decir que se había alterado. Cuando Nicolasa terminó, Sabina terminó de revisar el maíz, pagó lo que había comprado, recogió sus cosas, y se fue con la espalda recta y el paso firme de quien no va huyendo aunque esté yendo. No le dijo nada a Nicolasa Fuentes, no porque no tuviera que decirle, sino porque lo que tenía que decirle no valía el gasto de decírselo, y porque la espalda recta era la única respuesta que tenía sentido dar, y también la única que ese momento podía contener sin derramarse. Las personas que estaban alrededor lo vieron. Algunas lo entendieron de una manera, otras de otra. Pero Sabina ya estaba caminando hacia el rancho con las compras bajo el brazo, y no estaba ahí para ver qué entendía cada quien. Apolinar no le preguntó qué había pasado en el mercado cuando volvió. Notó algo en la manera en que dejó las cosas en la cocina, en cómo se quedó un momento parada junto a la ventana antes de empezar a acomodar lo que había comprado, en la línea de la espalda que era recta de un modo que costaba mantenerla así. No preguntó. Fue hasta la cocina a buscar algo que no necesitaba realmente. Y de paso le dijo que al día siguiente tendrían que ir a revisar las cercas del Potrero Sur, y que si podía llevar la libreta de registro para anotar lo que encontraran. Era una manera de decirle que habría un día siguiente, que ese día siguiente tendría cosas concretas que hacer, que ella estaría ahí para hacerlas. Sabina lo entendió así. Dijo que sí. Acomodó lo que había comprado. Empezó a preparar la cena. Lo que fue construyéndose entre ellos en las semanas y meses que siguieron no tenía nombre todavía, y los dos parecían preferir que no lo tuviera por el momento. Era algo que se expresaba en lo pequeño, en que él le avisaba cuando iba a llegar más tarde de lo habitual para que ella no tuviera que esperar con la comida, en que ella había aprendido a qué temperatura le gustaba el café, y lo dejaba hecho a esa temperatura sin que él se lo hubiera pedido. En que los dos habían aprendido a estar en el mismo espacio sin necesitar llenar todos los silencios, lo cual es una de las cosas más difíciles de lograr entre personas que no se conocen de antes,
y que tienen razones suficientes para desconfiar del mundo en general. Había en esa convivencia una especie de respeto que no venía de la cortesía social, sino del reconocimiento mutuo de que los dos habían perdido cosas importantes, y que esa pérdida los había vuelto más cuidadosos con lo que tenían. Apolinar no le preguntaba por el hombre que se había ido. Sabina no le preguntaba por la mujer que había muerto. Había cosas que los dos sabían del otro que ninguno de los dos había contado, que era la clase de saber que llega por deducción y por el tiempo compartido, y que es diferente del saber que llega por la historia contada. Ese saber por deducción los trataba con más delicadeza que el saber explícito, porque no obligaba a nadie a revivir nada en voz alta. El niño nació una noche de finales de la temporada lluviosa. Había llovido durante 3 días seguidos y el rancho tenía ese olor específico que tiene la tierra que ha bebido bien, húmedo y denso, y con una nota de madera mojada que viene de los postes del corral y de las vigas de los techos. Zenaida, la partera, tenía 55 años, y las manos de alguien que sabe exactamente lo que hace antes de que la mente termine de pensarlo. Llegó con su bolsa y su carácter sin aspavientos, y se instaló en el cuarto de Sabina con la autoridad práctica de quien sabe que ese espacio le pertenece por las próximas horas. Apolinar salió al patio. Se sentó en la banca de madera bajo el alero que resguardaba de la lluvia, que todavía caía pero más tranquila que los días anteriores. El parto duró lo que duró, que no fue rápido. Zenaida trabajó callada y eficiente, con la concentración de quien no tiene tiempo que gastar en palabras que no son instrucciones. Sabina hizo lo que Zenaida le fue diciendo, que era básicamente aguantar y respirar y volver a aguantar, que es todo lo que una mujer puede hacer en ese momento, y que es más de lo que parece cuando se está haciéndolo. Afuera, la lluvia fue bajando hasta parar, y el silencio que quedó después tenía la calidad limpia del silencio que viene después de la lluvia en el campo abierto, más definitivo que el silencio de antes. Apolinar escuchó ese silencio desde la banca sin moverse. Cuando Zenaida abrió la puerta del cuarto, Apolinar ya estaba de pie. Zenaida le dijo que todo había salido bien, que era niño, que Sabina estaba cansada pero entera. Apolinar escuchó, asintió de la manera en que asiente cuando recibe algo que importa, y que necesita un momento antes de poder responder. Luego fue hacia el corral, que era hacia donde fue, y estuvo ahí un rato con los animales que no preguntaban nada, y que simplemente estaban, que era exactamente lo que él necesitaba en ese momento, para poner las cosas en su lugar adentro. Sabina nombró al niño sin consultar a nadie, que era su derecho, y que lo sabía con la certeza de las cosas que no necesitan defenderse en voz alta porque simplemente son así. Le puso Cleofás, que era el nombre del abuelo materno que nunca había conocido, y que Cleotilde mencionaba cada tanto con esa especie de orgullo guardado que tienen las mujeres de esa región cuando hablan de los hombres que las formaron. No un orgullo ostentoso, sino uno que se nota en el tono, en la manera en que la boca forma la palabra. Cleofás Vargas. No llevaba el apellido de nadie que se hubiera ido un martes sin volver. Llevaba el de su abuela, que era la persona que lo había precedido y que lo había hecho posible de maneras que iban mucho más allá de lo biológico. La primera mañana con el niño afuera del cuerpo, Sabina lo tuvo junto a la ventana del cuarto pequeño donde entraba la luz de madrugada antes de que amaneciera del todo. Esa luz fría y clara que no es todavía del día. Lo miró con una expresión que no era la felicidad sencilla de los cuentos. Era algo más parecido al reconocimiento, a la suma de todo lo que había cargado para llegar hasta ese momento. Los cántaros de agua con el vientre de 6 meses, los 4 kilómetros de camino con el sol de frente, y el rechazo del médico encima. El dinero sacado de debajo del petate para un cura que no había preguntado si había comido. Las noches sin dormir junto a su madre. La banca en el mercado donde nadie se había movido cuando Nicolasa Fuentes habló. Cleofás era el resultado visible de todo eso. No la recompensa, que implica que el sufrimiento se canjea por algo mejor. El resultado, que es diferente y más honesto. Lo que existe porque uno siguió existiendo a pesar de todo.
Apolinar vio al niño al tercer día, cuando Zenaida, que todavía estaba en el rancho porque Sabina necesitaba asistencia esos primeros días, lo dejó pasar un momento al cuarto. Se quedó parado junto a la cama donde dormía Cleofás con las manos colgando porque no sabía qué hacer con ellas en ese contexto específico, y lo miró durante un rato. Luego se agachó un poco, no para tocar al niño sino para verlo mejor. Y luego se enderezó y salió. En el pasillo se cruzó con Sabina que volvía de la cocina. Se miraron. Él le dijo que el niño tenía buen color, que era buena señal. Ella dijo que sí. Cada uno siguió a lo suyo, y eso también era una forma de estar de acuerdo en algo. Hubo semanas difíciles después. Semanas en que Sabina se levantaba antes del amanecer con Cleofás, que no dormía, y con el agotamiento de los primeros meses con un recién nacido, que es un agotamiento de otra categoría al que ya conocía, y sentía el peso de lo que no era simple todavía. No era la dueña de la casa, no era la mujer del rancho en ningún sentido formal. El pueblo la nombraba con palabras que ella había decidido no escuchar, pero que llegaban de todas formas, indirectamente, a través de los ojos de las personas en el mercado, o en la manera en que algunas mujeres del pueblo la saludaban con la boca, pero no con el resto. Había además la pregunta que nadie le hacía en voz alta, pero que estaba presente en el trato de ciertas personas. ¿Qué era ella en ese rancho exactamente? ¿Bajo qué título? ¿Con qué derecho? ¿Sobre qué? Esa pregunta no tenía una respuesta fácil en los términos que el pueblo necesitaba para clasificar las cosas, y la ausencia de respuesta fácil era en sí misma una forma de presión. Sabina la sostenía sin responderla, porque responderla habría requerido que el asunto tuviera una forma que todavía no tenía, y forzar la forma antes de que estuviera lista, habría roto algo que todavía estaba tomando su forma propia. Hubo mañanas en que Apolinar llegaba de los potreros con el cansancio de alguien que lleva años administrando todo solo y que no ha aprendido a distribuir el peso, porque nunca ha tenido a quien dárselo. Se cruzaban en esas mañanas sin la energía de ser amables el uno con el otro y a veces sin la energía de ser otra cosa, y simplemente coexistían en el espacio de la cocina o del corredor, sin hablar más de lo necesario. Pero seguían haciendo lo que había que hacer. Apolinar salía a los potreros, revisaba los animales, administraba lo que había que administrar. Sabina cocinaba, ordenaba, cargaba a Cleofás que ya empezaba a tener carácter propio, y que expresaba ese carácter con la contundencia vocal de quien no ha aprendido todavía que hay otras formas de pedir. Llevaba los registros del rancho con la libreta y la letra apretada, y esos registros eran buenos, eran claros. Eran el tipo de registro que sirve no solo en el momento, sino que permite mirar hacia atrás, y entender qué ha pasado y hacia adelante, y anticipar lo que viene. Apolinar lo sabía y lo valoraba de una manera que no expresaba en palabras, pero que Sabina notaba en la manera en que él trataba la libreta, con cuidado, con el respeto que se le da y a algo que uno reconoce como útil. En esa constancia sin aspavientos, en esos días de trabajo compartido y silencios que poco a poco fueron dejando de ser incómodos, se fue construyendo algo que todavía no tenía nombre, pero que tenía forma. Tenía la forma del café hecho a la temperatura correcta. Tenía la forma de la libreta bien llevada. Tenía la forma de Apolinar diciendo que al día siguiente habría cercas que revisar, que era una manera de decir que seguiría habiendo días. Tenía la forma de Sabina diciéndole que sí, sin más elaboración, porque más elaboración no hacía falta. El momento en que el pueblo terminó de dar su veredicto llegó sin anuncio. Como llegan esas cosas. Fue en el mercado, un sábado de mañana nublada, cuando Sabina fue con Cleofás, cargado en el rebozo y la libreta de cuentas bajo el brazo. Fue Isidra Castellanos quien la saludó primero, en voz alta, con el nombre completo, con la naturalidad de quien saluda a alguien que conoce, y que no tiene razón para saludar de otra manera. Buenos días, Sabina. Isidra, que había caminado 4 kilómetros con una olla de caldo caliente cuando nadie más lo hizo, que lavaba ropa ajena y conocía las plantas medicinales, y que había tomado una decisión ese día y la había ejecutado antes de cambiar de opinión. Ese saludo en voz alta, en ese mercado donde las voces viajan,
Fue lo más parecido a una declaración pública que nadie había hecho en favor de Sabina desde que había llegado al rancho. Sabina respondió el saludo con la misma naturalidad. Las dos siguieron con lo suyo. Pero algo había quedado dicho que el pueblo tendría que procesar sin poder ignorarlo. Nicolasa Fuentes estaba en el mercado ese sábado. Las dos se cruzaron en uno de los pasillos entre los puestos. Nicolasa no dijo nada. Sabina tampoco. Esa vez, el silencio era de Sabina. Y era un silencio diferente al del día en que Nicolasa había hablado. No era el silencio de quien no sabe qué contestar, sino el de quien ya no necesita contestar porque la pregunta ya no le importa. Nicolasa lo sintió. Lo que hace una persona cuando recibe ese tipo de silencio dice mucho de ella. Nicolasa Fuentes se fue por otro pasillo sin más. Eso también fue un veredicto, aunque nadie lo llamara así. Hubo una tarde ya bien entrado el año siguiente, cuando Cleofás tenía varios meses y gateaba por el patio con la terquedad determinada de los que están a punto de caminar, en que Apolinar llegó de los potreros y se sentó en la banca de madera del corredor sin decir nada. Sabina estaba en el patio con el niño. La luz de tarde era casi horizontal, de ese color que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Apolinar estuvo un rato mirando al niño. Luego, sin mirar a Sabina, dijo que quería saber si ella pensaba quedarse. Que si pensaba quedarse, quería que las cosas estuvieran claras entre ellos. Que él no era hombre de palabras largas, pero tampoco de dejar las cosas a medias. Sabina escuchó todo eso. Cuando él terminó de hablar y la miró, ella le dijo que se quedaba, que no necesitaba que las cosas estuvieran en más palabras que esas. Él asintió. Cleofás se cayó de lado en el patio y se rió de su propia caída. Los dos lo miraron un momento, y ninguno dijo nada más, que era la manera en que esas personas, en ese lugar y en ese tiempo, decían que ya estaban de acuerdo en algo que importaba. Cleofás aprendió a caminar en ese patio, dio los primeros pasos un mediodía, 4 pasos torcidos hacia la banca donde Sabina estaba sentada con la libreta. Y luego se sentó solo en el suelo, y se miró las manos como si no entendiera del todo qué había pasado. Sabina lo miró hacer eso. Apolinar lo vio desde el corredor donde estaba ocupado con algo que no requería toda su atención. Nadie aplaudió. Nadie exclamó. Era un niño dando sus primeros pasos en el patio de una casa que no era la de su abuela muerta ni la de su padre desaparecido, sino la que existía ahora. La que se había construido con lo que había a la mano y no con lo que hubiera sido ideal. Y eso era suficiente. No todo lo que uno necesita, pero sí suficiente. En esa tierra y en ese tiempo, suficiente era una forma de abundancia que no todo el mundo alcanzaba. Lo que vino después no fue la tranquilidad de los finales que prometen que el sufrimiento termina y que lo que sigue es mejor. Lo que vino fue la continuidad del trabajo y de los días, que es lo que tiene la mayoría de las vidas cuando se las mira de cerca sin romantizarlas. Siguieron las cercas que revisar, y las cuentas que llevar, y las temporadas de siembra y de cosecha, y las mañanas en que el cansancio llegaba antes de que empezara el día. Siguió el pueblo con sus opiniones, aunque esas opiniones fueron perdiendo volumen con el tiempo, porque el tiempo hace eso con las cosas que no encuentran sustento en los hechos, y que van quedándose sin material para sostenerse. La gente habla de lo que le resulta interesante, y lo interesante es la irregularidad, la ruptura del orden esperado. Cuando lo que parecía ruptura se convierte en norma, cuando el escándalo que se anticipaba no llega y en cambio llega la constancia. La gente encuentra otros temas, y el tema anterior se va asentando, hasta que deja de ser tema y empieza a ser simplemente lo que hay. Lo que sí cambió fue el centro de gravedad de los días de Sabina. Ya no cargaba sola. No porque Apolinar cargara lo que antes cargaba ella, que tampoco era así de simple, sino porque lo que se carga entre dos tiene otro centro de gravedad aunque sea igual de pesado. La distribución cambia. El punto de equilibrio se corre. Y eso, aunque no elimine el peso, cambia lo que la persona que carga puede hacer con él. Hay cosas que solas no se pueden cargar no porque sean demasiado pesadas, sino porque requieren que alguien sostenga un extremo mientras la otra persona sostiene el otro.
Y sin eso simplemente no se pueden cargar. Sabina lo había sabido siempre en abstracto. Ahora lo sabía en concreto, en el cuerpo. En la manera en que los días se organizaban diferente cuando había alguien que sabía lo mismo que ella y que podía hacer lo que ella no podía hacer en ese momento. Sabina Trujillo no fue una mujer que el tiempo recordara con nombre propio en más lugares que los que importaban. El cuarto pequeño del rancho donde había tenido a su hijo, la tumba de su madre en el cementerio del pueblo, el patio donde Cleofás había dado sus primeros pasos, la banca de madera donde había tenido la conversación que no necesitó más palabras. No tuvo estatua ni fue nombrada en ningún documento oficial, ni su historia fue contada en ningún lugar que no fuera la memoria de las pocas personas que la conocieron de cerca. Esa era la norma para las mujeres de su tiempo y de su lugar. Existir sin registro, hacer sin que quedara constancia de que habían hecho, sostener cosas que de otra manera se habrían caído sin que nadie anotara el nombre de quien las sostuvo. Sabina no se indignaba de eso de manera abstracta, lo vivía de manera concreta, y lo que hacía con ello era seguir. Pero en esos lugares, en esos pocos sitios concretos, lo que quedó de ella era exactamente lo que había puesto. La decisión de no doblarse aunque se cansara, de seguir cargando lo que hacía falta cargar, de aceptar lo posible, sin confundirlo con lo suficiente ni tampoco con lo que debería haber sido. La diferencia entre lo posible y lo que debería haber sido es una de las distancias más largas que existe. Y vivir en esa distancia sin que te consuma requiere una clase de claridad que no viene sola, sino que se construye a fuerza de necesitarla. Sabina la había construido sin saberlo durante los meses que duró la muerte de su madre y el nacimiento de su hijo, en las noches sin dormir, y en los caminos de ida y vuelta, y en los umbrales donde nadie la invitaba a pasar. Había sido una educación brutal y sin maestro declarado, pero había sido también real. Y lo que aprende el cuerpo de esa manera, no se borra con facilidad. El pueblo la aceptó tarde y sin pedir disculpas, que era como el pueblo suele aceptar lo que no pudo evitar que sucediera. Pero para entonces, Sabina ya no necesitaba la aceptación del pueblo. Y no porque lo despreciara, ni porque hubiera desarrollado la clase de amargura cerrada, que hace que una persona se vuelva impenetrable al mundo, sino porque había aprendido, en los meses que duró la muerte de su madre y el nacimiento de su hijo, y los días en que nadie llegó, y el día en que uno llegó y se quedó, que los únicos testigos que cuentan son los que permanecen cuando todo lo demás se va. Y los que habían permanecido eran Cleofás, que dormía en su rebozo y caía y se reía en el patio, e Isidra Castellanos, que no había esperado a saber si alguien más iba, y Apolinar Mendoza, que había atado su caballo a un árbol seco, y se había sentado en una piedra a distancia prudente, sin hacer preguntas de más. Hay una diferencia, que no todo el mundo aprende a distinguir, entre los testigos que uno necesita que sean muchos, y los testigos que uno necesita que sean verdaderos. Sabina había aprendido esa diferencia en los meses más duros de su vida, y lo que la había enseñado era precisamente la ausencia de los primeros y la presencia inesperada de los segundos. No era una lección que hubiera buscado, era la que había. Y las lecciones que hay, aunque no sean las que uno hubiera elegido, son las únicas con las que se puede hacer algo real. Con eso era suficiente. No todo lo que uno necesita, pero suficiente. Y en esa tierra y en ese tiempo, saber la diferencia entre suficiente y todo lo que uno necesita, y poder vivir bien dentro de esa diferencia sin que te consuma, era también una forma de sabiduría que nadie enseña y que algunas personas aprenden a fuerza de necesitar aprenderla. ¿Conociste a alguien así en tu vida? ¿Una mujer que cargó sola lo que nadie debería cargar solo y que siguió de pie sin que nadie le diera permiso para eso?